Hace un buen rato que no hago un video a profundidad y creo que este es el momento oportuno para hacerlo por dos razones. Porque a nivel nacional se está hablando de una transformación moral de México. El pasado 26 de noviembre el presidente dedicó la conferencia a hablar de esta guía ética para la transformación de México. En este sentido, para mí es importantísimo hablar del acoso que he denunciado durante muchos años. En este próximo febrero se va a cumplir un año más, que van a ser 17 años de acoso brutal de los vecinos, de la gente que tengo alrededor, y que toda esa gente conjuntada por el Poder Judicial de una manera corrupta y de una manera ilegal pretenden hacer parecer como una presunta locura, especialmente esquizofrenia o paranoia de mi parte. ¿Por qué es importante hablar de la guía ética de la transformación de México? Uno de los miembros de la comisión de que preparó esta guía ética fue el periodista Enrique Galván Ochoa. ¿Por qué mencionar a Enrique Galván Ochoa? Por un lado, me parece el periodista Enrique Galván Ochoa una persona recta, me parece una buena persona. Pero yo, a raíz de este acoso, he descubierto muchísimas cosas en la gente que parece buena, en la gente que finge ser buena, en la gente que anda por el mundo aparentando ser buena, y me he encontrado que pueden ser las personas más oscuras, pueden ser las personas más crueles, pueden ser las personas más malvadas que puede haber, y sin embargo tienen una fachada aparentemente agradable y aparentemente de buenas personas. Tengo que decir también que esa misma percepción que yo tengo es la que han creado conmigo. La imagen que yo tengo no corresponde al grado de maldad que mis vecinos me han adjudicado. ¿Por qué hablar de Enrique Galván Ochoa? ¿Y por qué mi sorpresa al verlo como miembro y presentador de esta guía ética para la transformación de México? Por allá por 2011, cuando empezaba yo a ser consciente de que el acoso que yo estaba viviendo aquí localmente de parte de mis vecinos estaba alcanzando unas magnitudes enormes, y al decir magnitudes enormes estoy hablando de la participación de los medios de comunicación, de la participación de grandes empresas e incluso de grandes instituciones mexicanas con cierto prestigio, muy deslavado porque sus acciones precisamente no la han llevado a tener el brillo que debería tener, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Federal Electoral, de la Secretaría de Telecomunicaciones, a finales del gobierno de Felipe Calderón y definitivamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Me di cuenta que el acoso que yo vivía aquí, que es un acoso que pretende ser discreto, confuso, para llevarle a uno que es objeto de ese acoso a la confusión, al no poder confiar en las percepciones de uno, se va haciendo profundo y va corroyendo, o es la intención que vaya corroyendo la personalidad de uno y le lleve a uno a confundir la realidad con hechos que no puede uno realmente afirmar que están ocurriendo. En 2011, entre 2011 y 2012, el periodista Enrique Galván Ochoa, el intelectual Lorenzo Meyer, empezaron a utilizar algunas palabras tomadas de este sitio, en donde yo contestaba de manera burlona y de manera agresiva las infamias y las mentiras que a través de ese sitio estaban deslizando estos vecinos que tengo. ¿Cuáles fueron esas palabras? Exactamente las que dijo Galván Ochoa fueron, al hablar del tema, de un tema relacionado, habló de que la unión libre era la ley de los perros. Yo así contesté en algún mensaje que todavía existe mi respuesta, pero no las palabras escritas de esta gente alrededor mía. Todos ellos cobardemente las han borrado. Y yo contestando yo a esa necedad de mis vecinos de quererme adjudicar un interés
casi enfermizo en este individuo que he denunciado ampliamente. Galván Ochoa utilizó esta frase mía, que se habían unido por la ley de los perros, y así lo contesté cuando querían adjudicarme ese interés, cuando supuestamente yo quería intervenir o interferir en la relación que este individuo cobarde y corrupto Leonardo trabó con la prostituta que levantó aquí de las calles de esta colonia y que se exhibía aquí en esta colonia. Después el doctor Lorenzo Meyer utilizó otra frase que está aquí contenida en este sitio, que yo no he borrado. Dijo que eran una familia muégano. Se refirió así, aunque este es digamos un término más habitual, ¿verdad? La utilizó precisamente en este entorno en que yo estaba descubriendo que el acoso estaba alcanzando los medios de comunicación de una manera que a mí me parecía impensable, que a mí me parecía pues más que enfermiza, una verdadera perversidad masiva. El doctor Lorenzo Meyer utilizó esta frase de la familia muégano porque yo me referí no al grueso de las familias mexicanas que somos así. Mi familia es una familia muégano, pero es una familia muégano en el excelente sentido de la palabra. La familia muégano a la que yo respondí de esa manera es una familia de personas que fue el principal artífice de este individuo Leonardo, y esta familia es una familia de gente que no trabajaba. Nadie trabajaba de esa familia desde que llegaron a ocupar su vivienda casi enfrente de mi casa. Aproximadamente 5 miembros de esa familia y ninguno salía a trabajar, absolutamente ninguno. El padre de familia ahí metido todos los días, los fines de semana que yo lo llegaba a ver por aquí, abrazado de la mujer del brazo, los dos caminando como ancianos desvencijados cuando no lo son ninguno de los dos, y con cara de necesidad. Los hijos igualmente salían todos juntos en esas primeras fechas a solearse, nada más a solearse, sin que nadie exactamente hiciera absolutamente nada. ¿De qué vivían? Impresionante, era impresionante verlos así. Al poco tiempo esa familia muégano empezó a tratar de buscarse maneras, porque no es posible obviamente para nadie vivir sin hacer nada, no se reciben recursos si no hacen nada. Uno de los hijos comenzó a trabajar como dependiente de una tienda donde duró muy poco, y el padre de familia empezó a trabajar como chofer precisamente de la ruta 83, en donde era despachador este individuo Leonardo. Esa familia muégano, ese fue el primer punto aquí de mi desgracia. ¿Por qué? Porque fue la primer familia cómplice de este individuo Leonardo, aquí en esta calle, para infectar al resto de los vecinos. Y esa familia muégano se le vio juntos tomándome fotografías desde aquí de la fachada de mi casa cuando armó este individuo Leonardo algunos teatros, digámoslo así, para hacer creer, para publicarme como si la prostituta hubiera sido yo. Había como una urgente necesidad de proyectarme a mí como lo que había sido la mujer que este individuo recogió de la banqueta. Esas dos frases tan solo en ese programa y la entrada musical ahora del programa de Aristegui Noticias son algunas muestras, pequeñitas muestras de ese hacernos ver que están alrededor pendientes de nosotros sin decirnos que se trata de nosotros, para que las cosas puedan pasar como casualidades, para que las cosas puedan pasar como si fueran meros hechos accidentales cuando no lo son. El acoso iba avanzando, las muestras de que era yo vista hasta la fecha, soy vista desde dentro de mi propia casa, ese espionaje estrecho que se establece encima de nosotros, utilizado para jugar con nosotros, para jugar con nuestra mente, para hacernos ver o para proyectarnos como si nosotros fuéramos los enfermos mentales y no en realidad la sociedad estuviera actuando como enferma mental.
Precisamente por eso en este video es que quise mencionar al periodista Enrique Galván Ochoa. Es contradictorio, para mí fue un impacto después de haber vivido lo que se escuchó en ese 2011-2012 en el programa de Aristegui, cuando este individuo tuvo la oportunidad, si estaba leyendo lo que allí intercambiábamos en este sitio, si él lo estaba leyendo, era su oportunidad. Ese momento fue su oportunidad de ese periodista, no para sumarse a un acoso mental, a un acoso psicológico. Estos son acosos psicológicos. Tuvo la oportunidad de salvar a mis presuntas víctimas de todos los abusos que yo hubiera podido haber estado cometiendo desde entonces, supuestamente hasta la fecha. ¿Por qué no lo hizo? Tuvo la oportunidad de darles la palabra para que esa gente no tuviera que contestar de esa manera, no tuviera que contestar como anónimos, no tuvieran que estar sufriéndome como se supone lo han hecho saber al mundo entero. Yo en este caso considero que el periodista puede ser una buena persona, el periodista puede ser un hombre recto, pero ¿qué pasó aquí? Aquí hay una contradicción enorme cuando pasa a ser miembro de un acoso psicológico impuesto por el Poder Judicial para castigarme, en este caso a mí, aunque también está castigando a muchos otros ciudadanos mexicanos de la misma manera, y verlo como colaborador en la preparación de una guía ética. Yo creo que el periodista conoce lo que es la ética, yo creo que el periodista conoce el valor y el peso de una publicación de esta naturaleza que está pretendiendo sanear la vida moral de todos los mexicanos que dejaron de sentirse con la obligación de respetar al otro. Ese es el principio fundamental de este acoso psicológico que yo estoy acusando del Poder Judicial. Y tiene un alcance y un apoyo impresionante. A lo largo de los últimos años que he mantenido esta batalla para denunciar este proceso, más se ha cerrado el cerco para querer descalificarme como si yo fuera una pobre enferma mental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha seguido ocurriendo? Como dije, primero el impacto mayor fue ver que periodistas de la seriedad de Enrique Galván Ochoa y del analista Lorenzo Meyer se prestaran para una situación tan enferma como esta. Después darme cuenta que la periodista Carmen Aristegui se negó a hacer pública la denuncia con el video que yo le mandé, donde yo estaba siendo presionada por los elementos de la Marina. Esto fue en julio, el 27 de julio de 2014, cuando yo le envié directamente desde mi computadora ese video. Jamás se habló de él, jamás se habló ni jamás se preguntó por qué una persona como yo, común y corriente, estaba viviendo esta presión tan enorme de elementos de la Marina. En estos últimos años que llevo batallando, denunciando, creando alianzas entre personas como yo, afectadas de este mismo programa de contrainteligencia del gobierno federal, me he encontrado con muchos hechos que ya me permiten tener un panorama muy claro de la situación. Nosotros somos sometidos a este programa con la intención de que nunca podamos salir de él. ¿Por qué razón nunca podamos salir de él? Porque todas las instituciones alrededor son cómplices, todas están obligadas a callar. Todas, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de los derechos humanos, a las agencias de los ministerios públicos, a todo nivel de autoridad y de institución de derechos humanos que nosotros acudamos. Están cerrados sus oídos para hacer algo a favor de nosotros. Pero ¿por qué razón ocurre así? ¿Por qué razón nos cierran la puerta de esa manera? La razón es muy sencilla. Se trata de mantener en absoluto secreto, en absoluto resguardo, un sistema de acoso que, como he encontrado, se ejerce desde hace muchos años y no solo en México, en todo el mundo.
fue parte, digamos, de la estrategia en la Alemania nazi, fue parte de la estrategia de Edgar Hoover del FBI para contener a quienes querían contener, a quienes era su interés neutralizar. Pero ¿qué es lo que se hace en este sistema propiamente dicho? Porque parece ser que no acaba de quedar claro. Cuando nosotros somos sometidos a este sistema de contrainteligencia, lo primero que se hace es espiársenos desde dentro de la casa. De esto yo ya he hablado. Todas las personas que estamos en la República Mexicana en esta misma situación denunciamos lo mismo, somos espiados desde nuestra propia casa. Ese es el primer paso, el espionaje. Y esto no es difícil verlo ni saberlo ahora si acudimos a la biografía de Edgar Hoover. Su principal objetivo era espiar a la gente para conocer su vida íntima. Conociendo nuestra vida íntima, ¿qué hace este sistema? Este sistema se encarga de sabotear nuestra vida, que es lo que hacía Edgar Hoover con las personas que él quería, neutralizar, por llamarlo de manera suave. Se utiliza nuestra vida privada, primero para exhibirnos, como se hizo y se ha hecho conmigo. Se han hecho incluso comerciales de televisión de la marca Sony y de un laboratorio, precisamente con eventos relacionados directamente con mi vida. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué participan estas enormes empresas? ¿Qué es lo que las lleva a participar? Esto es un entramado realmente complejo que me costaría mucho trabajo realmente explicar en breves minutos. Pero en este entramado que crea el Poder Judicial alrededor de nosotros, se nos espía de cerca, se nos pone como centinelas a los vecinos alrededor. Es por eso que existen estos acosos. Nuestros vecinos son entonces los encargados de hacer la mayor parte del trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, como ha ocurrido conmigo y que es lo que yo he estado proyectando y denunciando desde que creé este sitio. ¿Qué es lo que hacen los vecinos? ¿Qué se les encarga a los vecinos hacer para que uno empiece, si es posible, a enloquecer, para que uno tenga problemas con todo el mundo, para que uno parezca que vive en el conflicto eterno? El papel de los vecinos es fundamental. Los vecinos entonces empiezan primero a distanciarse de uno, aplican, digamos, la ley del hielo en general, y después de eso viene el proceso, que es todo un proceso largo, no tienen límites, no tienen barreras de tiempo, puesto que todo esto se va haciendo a lo largo de los años. En 17 años que yo llevo en este acoso, mis vecinos empezaron por aislarme socialmente, empezaron por empezar a criticarme en las calles sin ninguna razón, empezar a señalarme en las calles sin ninguna razón, empezarme a fotografiar en las calles sin ninguna razón, y tanto la gente que conozco aquí localmente como gente que no conozco pero que pertenece a esta localidad. Empezaron a surgir habladurías, la principal, como lo dije, mi falso interés, que me han querido forzosamente enjaretar en ese individuo con el que yo ni siquiera crucé ni media palabra nunca en mi vida, que no fuera para exigirle que me dejara en paz. Después poniendo como esposa a esta mujer que era prostituta y que le sirvió a este individuo Leonardo para crear toda esta infamia. La gente quiere ignorar voluntariamente a esta mujer que vimos tirada en la banqueta con poca ropa, flaca hasta la exageración, se le salían los huesos de todo el cuerpo, sin dientes, una desgracia de mujer, y sin embargo, bueno, pues pasó por obra y gracia de la instrucción que se les dio a esta gente respecto a lo que tenían que decir, a lo que tenían que hacer, pues pasaron las cosas a ser de otra manera muy diferente. Este programa de contrainteligencia recrea su verdad, recrea la verdad y crea a su enemigo. Después pasaron los vecinos a ser agresivos, pasaron a la agresividad 100%. La agresividad de la gente fue un punto muy fundamental para crearme esta imagen de conflictiva, para crearme una falsa imagen cuando realmente yo soy todo lo contrario. Aquí
he estado siempre en mi casa, nunca tuve problemas ni conflictos ni controversias con nadie, pero el caso era confundirlo todo. El caso en este sistema de contrainteligencia es confundirlo absolutamente todo. Cegar, callar la verdad, callar la realidad e imponer todo lo que empiezan a crear estos vecinos alrededor de nosotros. La violencia se volvió por lo tanto en un factor importantísimo. Fue su manera de crear a su enemigo. Eso es lo que hace este sistema de contrainteligencia, crea el enemigo ideal. Para esto no se hace de la noche a la mañana, esto no se hace en una semana, en un mes. Yo llevo 17 años próximos a cumplirse en febrero de 2021 y en estos 17 años todo ha transcurrido con una calma y con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque están ciertos y convencidos que de esa manera van a lograr el objetivo que pretenden, que es mi eliminación, ya sea por la descalificación mental, psicológica, digamos psiquiátrica, o por el delito. Han intentado, como lo intentó en un principio este individuo Leonardo Bautista, hermano de la exfiscal Juana Camila Bautista Rebollar, querer encarcelarme, presentando denuncias falsas, con hechos falsos, con testigos falsos. Ahorita la situación es delicada en ese sentido, porque ya que no se ha podido hacer legalmente nada, porque no hay nada en mí que se pueda perseguir legalmente, porque siempre he sido una persona perfectamente apegada a la moral social, a la moral personal, a las leyes prevalecientes. Nunca he sido infractora de ninguna cosa, ni siquiera de tránsito, absolutamente nada. Ya que por ese lado no me pueden atacar y yo me he estado defendiendo ante las instituciones de justicia y de derechos humanos, ya no se pudo ir por esa vía. Entonces se ha seguido intentando la estrategia de descalificarme mentalmente. Tengo que decir que este sistema se centra mucho en esa parte. ¿Por qué? Porque necesitan acallarnos, necesitan urgentemente callar todo esto que nosotros podemos decir. La cuestión aquí es que esto se fomenta alrededor de nosotros, pero si uno pregunta, si uno señala, si uno dice, nos dicen: es que tú estás viendo mal las cosas, es que tú estás percibiendo mal, es que tú tienes delirio de persecución, es que tú estás esquizofrénica. Este es un sistema que juega con la mente humana. Yo ya no tengo duda de cómo se ha constituido toda esta situación, porque yo, por fortuna, la fui documentando en los hechos, con fotografías, con videos, con toda clase de medios que me sirviera para comprobar estos hechos que hoy estoy ya pudiendo, digamos, concretar con mayor claridad, que estoy logrando expresar con una mayor coherencia, porque todo esto se vuelve una vorágine. Todos los días yo no duermo una sola noche, tengo que dormir con tapones auditivos, porque si no lo hago, toda la noche están sonando motores, toda la noche están sonando como si yo viviera al pie de la carretera, están sonando como si pasaran camiones a alta velocidad, toda la noche están ladrando perros, toda la noche están los vecinos golpeando las paredes, aparentemente golpeando el techo, aparentemente golpeando todos los puntos que pueden dentro de mi casa, para no dejarnos descansar, para no dejarnos dormir, para no dejarme trabajar, a mi hijo para no dejarlo estudiar. Llegando al punto de mi hijo, es eso lo que hoy quiero tratar con mucha puntualidad, porque el actuar de mi hijo se volvió mi enemigo, mi hija se volvió mi enemiga, y se trata de aparentar que nosotros siempre hemos sido enemigos. No es así. Sin embargo, este acoso se centró mucho en destruir mi estabilidad familiar, pensando que de esa manera me iban a destruir toda. No, para mí, que es un punto importante y siempre lo ha sido, la responsabilidad con mis hijos, la responsabilidad con mi familia,
el ser buena proveedora, ya que vivía yo sola, llegué aquí viviendo sola con ellos, ser la proveedora de ellos, facilitarles que tuvieran educación, que para mí ha sido muy importante, acercarles y allegarles todas las formas para que tuvieran certezas y garantías en su futuro. Al ser observada desde el centro mismo de mi casa, desde el centro mismo de mis pensamientos, porque vivo el monitoreo neuronal, se vio eso precisamente. Pudieron mis vecinos observar que la relación con mis hijos era muy buena. Y el sistema se centra entonces en amedrentarlos, en amenazarlos, en ponerlos en riesgos graves. Eso es lo que hace este sistema. Les concede a los vecinos la impunidad para que dispongan de nosotros a su antojo. Y esto, por lo visto, las instituciones no tienen la intención de pararlo, pero lo tendremos que hacer nosotros, las víctimas, hablando claramente de lo que representa este sistema. Yo hablé hace tiempo en un video de una comisión Church en Estados Unidos para investigar las prácticas del FBI, porque había quejas de muchas personas que habían sido víctimas de excesos del FBI. Esto que estoy yo denunciando es eso. Lo que esa comisión Church averiguó y llegó hasta un cierto nivel, pero no ahondó más. Se trata de esto, de usar a la sociedad alrededor de nosotros, de utilizar a nuestros propios vecinos para tenernos vigilados en tiempo real, ahora que la tecnología lo permite, para intervenir en nuestra vida y dirigir las acciones que vamos a tomar por las presiones que nosotros estamos recibiendo alrededor. Así es como se va creando, así es como funciona este sistema. Por eso es la importancia de que nosotros seamos tan estrechamente vigilados y el entorno nos dejen en manos de este entorno, porque este entorno va a ser, digamos, la primera fuerza de respuesta para nosotros. Un tanto complejo, el resumen un tanto complicada, la explicación de cómo procede el acoso social que se vive alrededor de nosotros las personas que somos atrapadas en este programa de contrainteligencia. Resta decir que en estas fechas, ya a principios del año 2021, la violencia está resurgiendo de la mano precisamente de esta familia denunciada, de esta familia que fue el punto principal de infección para que la difamación aumentara al grado que lo ha hecho y que haya escalado al grado que lo ha hecho hasta el día de hoy y sigue escalando. Es de esperarse que van a surgir todavía más infamias, todavía más chismes, porque he llegado al punto central, al punto neurálgico de toda esta infamia que me llevó a vivir una prostituta y un individuo corrupto, con la posibilidad de mover o de tener influencias en todo el sistema judicial debido a una hermana exfiscal con un poder enorme en el sistema judicial, y por supuesto creando una historia con un tinte sexual, como el tipo de delitos que estaba obligada a seguir esta funcionaria corrupta, Juana Camila Bautista Rebollar, desde que fue digamos, encargada de una oficina para delitos sexuales en la Ciudad de México, y después pasó a ser fiscal para la trata de personas. Al caso que yo estoy denunciando, al que estoy dando seguimiento hasta el día de hoy, precisamente ha tomado ese cariz, ese tinte de intriga sexual, precisamente en el tono en que Juana Camila Bautista Rebollar ha llevado su carrera, en el ámbito en que la ha desarrollado. Y pues bueno, no pudo encontrar para ella pues una historia más truculenta y mejor que una intriga sexual en la que esta gente, este sistema, todos los vecinos se conjuntan para armar toda una gran historia que por el número de personas involucradas se le diera gran credibilidad. Con esto termino este video y esperando que este año podamos avanzar todavía más en cuanto a perseguir este delito tan infame,
en el que se nos involucra simple y sencillamente porque hay la posibilidad de hacerlo por las influencias en el Poder Judicial. No porque yo deba nada, no porque yo tenga nada que ver con nadie, ni no porque yo haya dicho lo que yo haya dicho en el interior de mi casa, desde donde soy monitoreada y desde donde se roba la información principal para sabotear nuestra vida.